8:58, hacemos un paréntesis en nuestra transmisión especial del debate presidencial para contarles información de último minuto que tiene que ver con el mundo futbolístico. La Conmebol ha informado que, en atención a las circunstancias presentes, ha resuelto suspender la organización de la Copa América en Argentina. La Conmebol analiza la oferta de otros países que mostraron interés en albergar el torneo continental. Esto lo informa la misma Conmebol desde su cuenta oficial de Twitter. Argentina no será sede de la Copa América, van a estudiar otras ofertas. Esto debido al incremento de casos de la COVID-19, Mabel. Pero volvemos nuevamente al Aula Magna Simón Bolívar, donde ya se reinicia la presentación de propuestas respecto al quinto tema, lucha contra la corrupción e integridad pública. Al igual que en los bloques anteriores, también tenemos preparado un video sobre este importante tema. Bloque 5. Lucha contra la corrupción e integridad pública. Entre el 2011 y el 2020, la tasa de percepción de la ciudadanía en torno a si la corrupción constituye uno de los principales problemas del país ha aumentado significativamente. El porcentaje creció del 26.1% al 48.8%, casi 23 puntos porcentuales. Este porcentaje crece en el sector joven, en donde 6 de cada 10 ciudadanos entre los 18 y 25 años considera que la corrupción es uno de los principales problemas del país. Además, la Contraloría General de la República ha calculado que en el 2019 el perjuicio económico nacional ascendió a más de 23.297 millones de soles, cantidad equivalente al 3% del PBI. Para iniciar este bloque, cada candidato cuenta con 3 minutos para exponer sus planteamientos y propuestas sobre la lucha contra la corrupción e integridad pública. Vamos a comenzar con la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Adelante, señora candidata. Como hemos escuchado hace algunos instantes, la Contraloría ha estimado que cada año nuestro país pierde aproximadamente 23.000 millones de soles por actos de corrupción. ¿Se imaginan cuántos colegios, postas médicas, carreteras, camas UCI hubiésemos podido hacer? Este es un flagelo que data desde muchos años en nuestra historia. Sin duda también atacó al gobierno de mi padre, atacó a los gobiernos anteriores a él y atacó a los gobiernos sucesivos. Hay varios expresidentes procesados por eso. Y justamente por eso no me puedo permitir fallarles en esta lucha. Vamos a hacer y tomar una serie de iniciativas para enfrentar y prevenir este flagelo. En primer lugar, fortaleceremos la Contraloría, el ente encargado de luchar y de prevenir. Se le aumentará su presupuesto, pero también se le tiene que dar capacidad sancionadora y control concurrente. He anunciado también la creación de un alto comisionado, conformado por personas lejos de la política, miembros de la sociedad civil, que se encargarán de evaluar, de dar propuestas, de fiscalizar desde el presidente de la República hasta el último funcionario. Hemos señalado también que implementaremos el programa Transparencia 100%. Esto permitirá que los medios de prensa, que los ciudadanos participen proactivamente en todos los procesos de adquisición, de compras de parte del Estado. Y aquí quiero mencionar también un ejemplo que ha funcionado muy bien en la ejecución de los Juegos Panamericanos. Conversando con el señor Carlos Neuhaus, él me comentaba que los contratos de gobierno a gobierno ayudaron mucho para reducir y no tener actos de corrupción. Y además aplicaron en todo el proceso el control concurrente. Esto significa que en cada decisión que se tomaba, la Contraloría los acompañaba en todo momento. Estas obras
concluyeron con éxito. El señor Carlos Neuhaus cumplió con todas las exigencias que se le pedía a nuestro país. Es más, devolvió cerca de 300 millones, pudo ahorrar y tener una gestión impecable. Eso es lo que hará nuestro gobierno. Gracias, candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Ahora es el turno del candidato Pedro Castillo de Perú Libre. También cuenta con 3 minutos para su exposición. Adelante, candidato. Pueblo peruano, yo quisiera agradecer a todas las ciudades del país que claman en las calles y en las plazas una lucha frontal contra la corrupción. ¿No les suena a ustedes que hablar de corrupción es sinónimo del fujimorismo? ¿No les suena a ustedes que para hablar de corrupción tienes que tener una pizca de moral? La corrupción está enquistada en todos los estamentos del Estado. Hay corrupción por todo lado. Y en ese contexto hay que entender que la corrupción ha ido más allá. Ha corrompido la moral de la juventud, de la familia, de la sociedad. Los funcionarios en este marco, estos últimos años, es normal decir, hazte una obra aunque robes. En ese contexto creemos importante de que luchar por la corrupción significa fortalecer a la Contraloría ampliando sus facultades para que sancionen directamente a los corruptos. Y es necesario crear el Consejo Nacional de Anticorrupción, integrado por el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, un representante de la Iglesia y otros que aman a la democracia y al país, al cual personalmente la presidiré. Vamos a fortalecer las fiscalías especializadas anticorrupción, ampliando sus facultades. Asimismo, desde nuestra bancada, solicitaremos que se mejoren las leyes penales para sancionar eficazmente al corruptor y al corrompido. Y los corruptos deben ser inhabilitados perpetuamente para que no vuelvan a contratar con el Estado. A César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo. Como presidente, promoveré que la sociedad civil se organice para fiscalizar a todos los funcionarios y al propio presidente de la República. Devolveremos por dignidad a las fuerzas del orden no solamente la moral, sino el honor y su dignidad. Candidato Castillo todavía tiene 23 segundos. ¿Desea utilizarlos? Sí, gracias. Creemos importante que la corrupción debe tener ya hoy en día un tope. A partir del 28 de julio, no solamente haremos un barrido de la corrupción en los rincones del país, sino que es necesario hacerlo, caiga quien caiga. Gracias, candidato Castillo. Culminada esta parte y para explicar aún mejor y más las propuestas de cada uno de los candidatos, pasamos ahora al momento del diálogo. Ambos cuentan con 4 minutos para intervenir, que los deberán administrar de la manera más conveniente. La finalidad de este bloque es que ambos candidatos a la presidencia de la República dialoguen sobre sus principales propuestas para que los electores puedan apreciar las diferencias entre estas propuestas. Les sugerimos el tema acerca de los mecanismos de promoción de la integridad en la función pública. ¿Cuáles serían estos mecanismos de la promoción de la integridad en la función pública que ustedes en un eventual gobierno implementarían? ¿Quién se anima a iniciar la respuesta? Candidata Fujimori. Sí, el señor Sarrón, el señor Castillo, habla de propuestas para inhabilitar a los funcionarios. Muchas de estas normas han sido aprobadas por la bancada de Fuerza Popular del Congreso anterior, donde se aprobó la muerte civil y los impedimentos
para que los corruptos y terroristas no participen en el Estado. Y esa es la razón por la que su papá político no se encuentra el día de hoy. Él quiso ser miembro de su plancha presidencial, pero está impedido porque tiene una sentencia por corrupción. Basta ir a la región de Junín para saber todas las obras inconclusas que se quedaron por la pésima gestión del señor Cerrón. Así es que, si usted quiere hablar de propuestas, primero mire lo que Fuerza Popular ya hizo. Candidato Castillo. Sugiero que usted trate de superar su obsesión con Cerrón. Acá el candidato es Pedro Castillo. No la va a ver en mi gestión, de igual manera ninguna persona vinculada con extremistas. Creemos importante manifestarles de que la gestión pública tiene que hacerse transparentemente. Yo he visto a los gobernadores regionales, a los alcaldes, formando cola en el MEP, cargando cuyes de su región, cargando regalos de su región. Y sinvergüenzamente el funcionario les pide a los alcaldes, a los gobernadores, tráeme tanto para darte tanto. Les dan 1 millón y ese 1 millón de soles no llega al pueblo. Se queda en el camino, el 10%, el 15%. Por eso, cuando queremos combatir la corrupción y recuperar los recursos estratégicos del país, por eso es que tiembla la corrupción. Te ponen paneles, te dicen que eres terruco, que eres chavista, que eres comunista. Se han inventado tantas cosas. El pueblo conoce, el pueblo sabe. ¿Saben por qué? Porque se acabó la planilla dorada, se acabó los sueldos dorados, se acabaron las marmajas. Y aquí anuncio que tenemos que tener moral para decirla. Hoy, en este momento, vuelvo a decir que renunciaré al sueldo presidencialista, conduciré el destino del país con un sueldo de maestro. Y agradezco a los compatriotas que están asumiendo en el entorno mío, que van a ser parte no solamente del equipo técnico, sino de nuestro gobierno, que han asumido la responsabilidad de bajarse el sueldo a la mitad. Porque primero es el país, no es primero el bolsillo, no es primero tu interés personal. Yo estoy aquí por el Perú, no me mueve otro interés. Si me moviera un interés personal o de grupo, hace tiempo no estuviera acá, o de repente estuviera en la cárcel. Bien, candidata Fujimori. Señor Castillo, ¿cómo creerle que el señor Cerrón no participa en su grupo político si él ha impuesto el vocero? Yo me pregunto, ¿dónde está el señor Kurt Burneo, al que usted anunció con bombos y platillos como miembro de su equipo técnico? Pero el señor Cerrón se lo impidió. Entonces ya sabemos quién manda. Por favor, las cosas claras. Y además, yo me comprometí en todo momento, al inicio de la campaña, a no terruquear. Y lo he cumplido a cabalidad. Aquí los únicos que se terruquean son ustedes mismos. Cuando salen informes periodísticos claramente, donde hay más de 240 miembros del Movadef en miembros de Perú Libre, participando activamente en su partido. Voy a regresar a las propuestas, porque yo no estoy aquí para lanzar piedras, como lo hace el señor Castillo. La corrupción tiene que ver también con la indolencia, con la incapacidad, con la indiferencia del Estado para hacer las cosas. Por ejemplo, una de las necesidades básicas, fundamentales, en el medio de esta pandemia, es el acceso al agua. Más del 30% de familias en nuestro país no tienen agua potable. El Ministerio de Salud dice, lávense las manos, mantengan el distanciamiento social. ¿Con qué agua, me pregunto? En esos asentamientos que llevan años esperando, que tienen que lidiar con mafias para poder adquirir con tanto esfuerzo esas aguas que utilizan para salvar la vida de su familia. A ellos me dirijo. Nos hemos comprometido a construir y a dar 3 millones de conexiones de agua y alcantarillado. Pero mientras esto ocurra, yo no voy a mirar de costado, no. Hemos lanzado el programa Agua para Ti,
Tendremos 2.500 camiones cisternas repartiendo el agua gratuitamente a todas las familias que no tienen agua. El Estado no puede ser indiferente frente a tanta necesidad. El agua es vida. El agua nos ayuda a combatir la pandemia. El agua nos ayuda a enfrentar la anemia en nuestros hijos. Agua para ti es mi compromiso con todas las mamás. Gracias, candidata Keiko. Candidato Pedro Castillo, puede usted proseguir. Pueblo peruano, ese oxígeno que necesitaste para darle a tu familia te quitó la corrupción. Ese internet que no tienes para darle a tus hijos te la llevó la corrupción. Esa agua que no tienes en la punta del cerro te llevó la corrupción. Esas necesidades grandes que tiene el país se lo ha llevado la corrupción. Yo no sé, y aún se mantienen sin trabajar. Y aún viven así pomposamente, diciendo que van a solucionar los grandes problemas del país. Creemos importante de que para combatir la corrupción tenemos que empezar por casa. Y hay que empezar por la escuela, por la juventud. Hay que empezar por las universidades. Yo quisiera saludar a la juventud que hacen un esfuerzo saliendo a manifestarse que hay que limpiar la corrupción, porque ellos se criaron distintos, porque saben que ellos se educaron con el esfuerzo de sus padres, porque saben que llevar un pan a la boca es con el esfuerzo de su trabajo. Por eso es necesario que a la corrupción hay que barrer como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo. Y para eso estamos acá. Lo decimos porque somos personas que hemos combatido otros flagelos, como el problema del terrorismo, como el problema de la delincuencia. Hoy vamos a combatir estos graves problemas que aquejan al país de cara al Bicentenario. Bien, le recordamos a la candidata Keiko Fujimori, que tiene 17 segundos, el candidato Pedro Castillo tiene 18 segundos. ¿Quién quisiera comenzar para redondear el tema en su participación final? Candidata Keiko Fujimori. Sí, así como he hablado del tema del agua, otro de los grandes problemas que existe en nuestro país es el acceso a los lotes o el acceso a vivienda. Y aquí muchas familias tienen que lidiar también con traficantes de tierra. Gracias. Candidato Castillo. Bueno, esperaría en todo caso de que se devuelva la plata de la corrupción. Hay que darle muerte civil a los corruptos y que devuelvan todo lo robado, para darle un pan a nuestros hijos, para darle libertad en el marco educativo, de la salud a toda la población a nivel nacional. Muchas gracias a ambos candidatos. Ahora daremos pase a las preguntas ciudadanas. Buenas noches. Mi nombre es Fabiola Requena Vidal y vivo en la ciudad de Lima. Mi pregunta es la siguiente. Para luchar contra la corrupción en el sector estatal, es necesario tener funcionarios y servidores públicos que hayan demostrado ser personas idóneas para el ejercicio de su cargo. En un eventual gobierno suyo y en base a su plan de gobierno, ¿cuál sería la medida más efectiva para fortalecer la ética en la función pública? Bien, en esta parte en la que hay la participación ciudadana, de acuerdo con el sorteo, damos pase para responder por el espacio de 1 minuto y medio a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Adelante, candidata. Buenas noches, Fabiola. Efectivamente, muchos de los problemas de la corrupción está enquistada desde hace décadas en todo el sector público. Dentro de las propuestas que nosotros planteamos también es la protección al denunciante. Muchas veces los funcionarios de menor rango tienen temor de hacer la denuncia contra su jefe. Y es por eso que a través de esta propuesta nosotros vamos a proteger a las personas que nos ayuden a combatir este flagelo. Pero como me quedé
con los pocos segundos de la última intervención, quería hablarles del problema del tráfico de tierras. Y para eso hemos anunciado el programa Familote, en la que vamos a entregar más de 200.000 lotes de vivienda, de futura vivienda, concatenada con el programa Techo Propio. De esta manera vamos a ayudar a miles de familias que están esperando su casa propia y que el Estado no hace nada por ellos. Impulsaremos además el programa COFOPRI. Entregaremos 2 millones de títulos de propiedad. El saneamiento físico legal no puede ser la excusa para que el Estado no te dé los servicios adicionales que tú estás esperando. Gracias, candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Ahora es el turno del candidato Pedro Castillo de Perú Libre para responder la pregunta ciudadana. Tiene también 1 minuto con 30 segundos. Adelante, candidato. Ya decía que para hablar de corrupción tienes que tener moral y no evadas el gran problema que tiene el Perú de cara al Bicentenario. Para conducir los destinos del país tienes que tener la moral para llegar a cada pueblo, a cada barrio, a cada rincón. Yo creo que en este marco lo que tiene que hacer es reconocer. Nos gustaría que nuestra contrincante diga cuándo va a devolver los millones de soles que se llevó en el marco de la corrupción. Hay mucha injerencia en el Poder Judicial. Creemos importante que los jueces deben ser electos por su entorno abiertamente y que tengan la solvencia moral y tienen que tener todo el respaldo de la sociedad. Empezamos por este espacio. La población conoce quién es quién, pero haremos una convocatoria a las personas que necesitan limpiar el país para que no estén todo el tiempo en el anonimato. Hay gente que políticamente no quiere salir porque políticamente se las mancha. Hemos encontrado muchos profesionales que tienen libros, que tienen tomos históricos en el marco de la corrupción. En ese contexto, creemos importante manifestarlas de que nuestra lucha será frontal, caiga quien caiga, venga de donde venga, sea quien sea. Gracias, candidato. Ahora escucharemos la segunda pregunta ciudadana. Buenas noches. Mi nombre es Hernán Lanzara y vivo en la ciudad de Lima. Mi pregunta es la siguiente. En un eventual gobierno suyo, ¿cómo fortalecería a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública? Bien, nuevamente el turno de intervención se ha invertido. Iniciaremos entonces con la respuesta del candidato Pedro Castillo de Perú Libre. Adelante, señor candidato. Sencillo. 5, accionar a las autoridades, respetando para qué son elegidos. Tenemos que implementar, cautelar también a ellos, porque muchas veces cuando se implementan o se quieren ordenar a las instituciones para combatir la corrupción, las autoridades mismas se ven amenazadas por el poder político, por el poder económico. Entonces, el gobierno tiene que tener la prioridad de cautelar a las personas que asumen esta responsabilidad, porque la corrupción cunde por todo lado. Y un corrupto no puede hablar de corrupción. Es como soltar a un chivo que vaya a cuidar un jardín. Entonces, lo que tenemos que asumir en este marco, se descentralice, no solamente en Lima, los problemas de corrupción, sino en cada una de las regiones, porque los problemas, las entidades contra la corrupción en algunas regiones hoy solamente sirven como una mesa de partes. Tenemos que hacer llegar el Estado para luchar con la corrupción a todos los extremos del país. Gracias, candidato Pedro Castillo de Perú Libre. Ahora es el turno de la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular, quien también tiene 1 minuto con 30 segundos para responder la consulta ciudadana. Adelante, candidata. Por alusión voy a empezar a contestar al contrincante. Si se trata de hablar de solvencia moral, no lance usted piedras
cuando tiene tremendo techo de vidrio, señor Cerrón. No se haga el muy machito, que yo sé cómo contestar también. Y sobre mis procesos de investigación, yo le puedo decir que durante 5 años se me ha investigado a mí y a mi familia. Y le puedo decir que no 1, no 3, sino 5 peritos contratados por el propio Ministerio Público hicieron un análisis pericial de 10 años de nuestras finanzas y contabilidad. ¿Y qué señalaron estos peritos del Ministerio Público? Que en nuestro caso no hay desbalance patrimonial. Nosotros nunca hemos sido gobierno, como sí lo ha sido su padre político, el señor Cerrón, sentenciado por corrupción. Con referencia a la pregunta ciudadana, la comisión de alto nivel que yo estoy proponiendo para luchar contra este flagelo, lo que nosotros queremos es convocar a personas alejadas de la política y si son críticos nuestros, mejor, porque eso ayudará a que constantemente se fiscalice nuestro futuro gobierno. Ese es mi compromiso. Agradecemos a ambos candidatos a la presidencia por sus respuestas a los ciudadanos. Ahora daremos pase a las palabras de cierre por el espacio de 1 minuto. En este caso, debido a un sorteo previo, le toca iniciar al candidato Pedro Castillo de Perú Libre. Adelante, candidato. Gracias. En esta noche estamos al frente del Perú 2 líderes. Uno del magisterio, elegido por los maestros, aplaudido por el pueblo, por los padres de familia y los niños, y otra, jefa de una red criminal, elegida por Odebrecht, la propia Confiep, su prensa, por Jorge Barata, Dionisio Romero, Víctor Rodríguez, el Grupo Gloria y los que lo siguen. Si empiezo ahora a hablar de la corrupción, llegaría hasta el bicentenario hablando todo este tema. Muchas gracias. Gracias, candidato Castillo. Damos el pase entonces a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular para su mensaje final. Red criminal, la de ustedes, presidida por el señor Cerrón, que tiene condena, sentencia firme por corrupción. Pero como lo dije desde el comienzo, la corrupción es un mal que afecta a todos por igual. La corrupción le hace daño a los niños, le hace daño a los ancianos, le hace daño a los enfermos. Es un mal totalmente transversal. Es por eso que yo quiero hacer un compromiso con todos los peruanos. Mañana en la mañana, aquí en Arequipa, ciudad de grandes gestas democráticas, con la presencia del doctor Mario Vargas Llosa desde España vía digital, y otras personas con las que no he coincidido políticamente, celebraré un juramento por el Perú, un juramento de compromiso, de lucha contra la corrupción, de defensa de la democracia. Gracias, candidata Keiko Fujimori. Quiero recordar a ambos candidatos que la intención de esta cita es el debate de las propuestas e ideas para que la ciudadanía pueda escoger la que considere mejor. Hacemos una nueva pausa comercial y regresamos con el 6º y último bloque, que tratará de derechos humanos, políticas sociales y atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Así es, ya vamos entrando entonces a la recta final. La candidata Keiko Fujimori hizo alusión al señor Curburneo en su exposición. Y Curburneo precisamente ha escrito un tuit en las redes sociales. Él señala al pie de la letra: la señora Fujimori miente, el señor Cerrón puede decir lo que quiera, pero a mí no me sacó nadie porque fui yo quien decidió no aceptar la invitación del profesor Castillo. Esto en referencia a lo que había dicho la candidata Fujimori respecto a quién realmente mandaba, ¿no? Si era el señor Cerrón o el candidato Castillo. Pero Maxi, debemos hacer una pausa.
Así es, Mabel. No sin antes recordar a nuestros oyentes, televidentes que también nos siguen en el debate por la plataforma de televisión, en que en la esquina derecha de su pantalla hay un código QR. Lo escanean con su celular y así podrán entrar directamente a nuestra encuesta sobre el desempeño de los candidatos en este debate que se realiza en el Aula Magna Simón Bolívar de la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. Mabel, nos vamos a una pausa y volvemos con esta cobertura especial El Poder en tus Manos en radio, televisión y web. Volvemos.